El vaso de zumo de uva voló directamente hacia mi vestido blanco. El líquido morado se extendió por la tela como una mancha de vergüenza para que todos la vieran. Sofía Martínez Romero. Mi propia nieta de 8 años me miraba con una sonrisa traviesa, sosteniendo el vaso vacío en sus pequeñas manos. El silencio duró apenas 2 segundos antes de que todo el salón estallara en carcajadas. Sofía, eres terrible. Mi nuera Natalia Romero de Martínez chilló entre risas, pero no había ni un atisbo de reprensión en su voz. Al contrario, parecía orgullosa de lo que su hija había hecho. Mi hijo Miguel se tapó la boca para ocultar su diversión, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Los demás invitados señalaban mi vestido arruinado y susurraban comentarios que pensaban que no podía escuchar. «Mami dijo que tú no perteneces aquí», Sofía murmuró con esa falsa inocencia que solo puede mostrar una niña manipulada. Sus palabras resonaron en mis oídos como las campanas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción un domingo por la mañana. Claras e imposibles de ignorar. Natalia no negó nada, simplemente siguió riendo mientras servía más tarta, actuando como si arruinar el vestido de una mujer de 64 años fuera el entretenimiento perfecto para su fiesta de cumpleaños. Me quedé sentada en aquella silla incómoda, sintiendo cómo el zumo se me pegaba a la piel y manchaba el vestido que había comprado especialmente para la ocasión. Había gastado 120 euros en ese vestido, dinero que realmente no podía permitirme. Pero lo hice porque pensé que quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Pensé que tal vez mi familia me trataría con respeto por una vez en mi vida. Qué ingenua había sido, qué tonta al creer que algo había cambiado después de todos estos años de humillaciones y faltas de respeto. Mis manos temblaban ligeramente mientras me levantaba de la silla. Pero mantuve la cabeza en alto. No iba a darles la satisfacción de verme derrumbar, no aquí, no delante de todos estos desconocidos que ahora tenían una historia divertida que contar en sus propias casas sobre la vieja a la que humillaron en una fiesta de cumpleaños. «¿No vas a decir nada, abuela Sofía?», preguntó con esa voz dulce que los adultos encuentran adorable, pero que yo reconocía como puro veneno. La niña había sido aleccionada para esto. Alguien le había enseñado exactamente qué decir y cuándo decirlo. Mis ojos se desviaron hacia Natalia, quien continuaba sonriendo mientras cortaba más trozos de tarta, completamente satisfecha con el espectáculo que había orquestado. «No, cariño», respondí con una voz tan calmada que me sorprendió incluso a mí. «No tengo nada que decir». Me dirigí hacia la cocina para buscar algo con qué limpiarme, pero sabía que el daño estaba hecho. El vestido estaba arruinado, mi dignidad pisoteada y mi corazón roto una vez más por la familia que se suponía debía amarme. En la cocina, mientras frotaba inútilmente las manchas moradas con una toalla húmeda, podía oír las risas continuando en el salón. Alguien había subido el volumen de la música como si quisieran celebrar mi humillación, con una banda sonora incluida. Mis manos se movían automáticamente limpiando y frotando, pero mi mente estaba en otro lugar completamente diferente. Estaba recordando todas las veces que había venido a estas reuniones familiares con esperanza en el corazón. Todas las veces que había traído regalos que nadie apreciaba, comida que nadie comía y amor que nadie quería recibir. Durante años había creído que el problema era yo, que quizás no sabía cómo acercarme a mi propia familia, que tal vez era demasiado mayor o demasiado aburrida para encajar en sus vidas modernas. Pero de pie allí en esa cocina con mi vestido arruinado y mi orgullo hecho pedazos, finalmente comprendí la verdad que había estado negando durante tantos años. No me querían allí. Nunca me habían querido. Yo era solo una obligación familiar que toleraban por buenos modales, una carga que tenían que soportar en fechas especiales porque era lo correcto. La música del salón se hizo más fuerte y las voces más alegres. Era como si mi ausencia hubiera mejorado la fiesta, como si finalmente pudieran relajarse y disfrutar de verdad, ahora que la vieja incómoda estaba fuera de la vista. Sofía probablemente estaría recibiendo felicitaciones por su travesura y Natalia estaría contando la historia una y otra vez, añadiendo detalles dramáticos cada vez que la repetía.
Dejé la toalla sobre el mostrador y me dirigí hacia la puerta principal. Nadie se dio cuenta cuando agarré mi bolso y mis llaves. Nadie se despidió cuando abrí la puerta. Nadie preguntó si necesitaba ayuda o si estaba bien. Simplemente salí de aquella casa en silencio con mi vestido manchado y mi corazón finalmente claro sobre lo que tenía que hacer. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro cuando llegué a mi coche. Mis manos temblaban ligeramente mientras buscaba las llaves en mi bolso. Pero no era de tristeza, era algo diferente, era la sensación de alguien que finalmente ha despertado después de un sueño muy largo y muy doloroso. Me senté en el asiento del conductor y me miré en el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos secos y una expresión que no había visto en años. Determinación, eso era lo que veía en mi reflejo, pura y fría determinación como el hielo de diciembre. Esta no era la primera vez que mi familia me trataba como si fuera invisible. Mientras conducía de regreso a mi pequeño apartamento en el barrio de San Pedro, los recuerdos comenzaron a fluir como agua de una presa rota. Cada semana, durante los últimos 5 años, había sido una repetición del mismo patrón humillante. Las invitaciones siempre llegaban en el último minuto, como si yo fuera una ocurrencia tardía. Lita, ven a cenar el domingo. Nada especial, solo familia. Pero yo sabía que nunca era nada especial para ellos. Yo era el relleno, la persona que completaba el número de comensales para que la mesa no se viera tan vacía. Siempre llegaba con algo hecho en casa, un postre que me había llevado horas preparar o un aperitivo que había visto en una revista y quería probar. Gastaba entre 25 y 40 euros cada vez en ingredientes que realmente no podía permitirme levantándome a las 5 de la mañana para tener todo listo. Y cada vez era lo mismo. Dejaban mi comida en una esquina de la mesa mientras todos se abalanzaban sobre el plato principal traído por algún otro invitado. Esto se ve tan delicioso, decían, ignorando completamente mi contribución. Al final de la tarde mi tupper siempre regresaba a casa conmigo casi intacto con apenas 1 o 2 raciones sacadas por cortesía. Recordaba el cumpleaños de Miguel el año pasado. Había gastado 180 euros que no tenía en un reloj que él había mencionado que quería. Tomé 2 autobuses para llegar a la joyería del centro de Badajoz porque no podía permitirme un taxi y llegué a casa con los pies hinchados y el corazón lleno de expectación. Pensé que quizás, solo quizás, mi regalo sería el que más lo emocionara. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Miguel desenvolvió el mío de último casi como una formalidad. Gracias, mamá, murmuró sin siquiera mirar el reloj correctamente y lo dejó sobre la mesa para continuar con el regalo de Natalia. Ella le había comprado una camisa que costaba la mitad de lo que yo había gastado, pero él se la probó inmediatamente y pasó el resto de la tarde presumiéndola ante todos los invitados. Mi reloj quedó olvidado entre el papel de regalo arrugado y las servilletas usadas. Nadie más lo vio. Nadie preguntó cuánto había costado o dónde lo había conseguido. Para ellos era solo otro regalo de la vieja Lita, algo que esperaban recibir pero que no generaba ninguna emoción real ni gratitud. Las celebraciones de Sofía eran aún peores. Cada vez que tenía una función escolar o una competencia de natación, yo era la única que no recibía una invitación formal. Me enteraba por casualidad cuando escuchaba a Miguel mencionarlo por teléfono y tenía que preguntar tímidamente si podía ir. Claro, mamá, puedes venir si quieres, siempre decía con ese tono que dejaba claro que mi presencia era opcional y no particularmente deseada. Llegaba a esos eventos con flores que había comprado con el dinero de la compra, sentándome en la última fila mientras Miguel y Natalia ocupaban los mejores asientos en primera fila. Cuando Sofía subía al escenario o se acercaba al podio, yo aplaudía más fuerte que nadie, mi corazón hinchándose de orgullo por mi única nieta. Pero después, cuando todos se reunían para las fotos familiares, yo siempre quedaba fuera del encuadre. Es solo para los padres, explicaba Natalia con esa sonrisa falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. Yo me hacía a un lado y los veía posar para docenas de fotografías que luego subirían a las redes sociales. En ninguna de esas imágenes había evidencia de que Sofía tenía una abuela que la adoraba y que había estado allí apoyándola desde las gradas.
Las reuniones familiares dominicales en casa de Miguel eran ejercicios de resistencia emocional. Llegaba puntualmente a las 12 del mediodía, como siempre me habían enseñado que era correcto, pero la comida nunca estaba lista hasta las 3 de la tarde. Mientras esperaba me sentaba en el salón, viendo a Miguel jugar videojuegos con Sofía o a Natalia hablar por teléfono con sus amigas sobre planes que no me incluían. «¿Puedo ayudar con algo en la cocina?», siempre ofrecía, pero Natalia me rechazaba con un gesto de la mano. «No te preocupes, Lita, todo está bajo control». Así que me quedaba allí sentada durante horas sintiéndome como un mueble viejo que nadie quería, pero que nadie se atrevía a tirar tampoco. Cuando finalmente servían la comida, yo siempre terminaba en la silla más incómoda, generalmente la que estaba cerca de la cocina, para poder ayudar a servir si era necesario. Las conversaciones fluían alrededor de mi presencia como agua alrededor de una roca. Hablaban de gente que yo no conocía, lugares donde no había estado, planes que no me incluían. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ese restaurante nuevo el mes pasado? Miguel le preguntaba a Natalia y ella comenzaba a contar una historia detallada sobre una cena familiar a la que no había sido invitada. Yo masticaba mi comida en silencio, preguntándome por qué seguía yendo a estas reuniones que solo servían para recordarme lo poco que importaba en sus vidas. Pero lo peor de todo era la Navidad. Durante años había gastado hasta 500 euros en regalos para Miguel, Natalia y Sofía, dinero que tenía que ahorrar durante meses trabajando horas extra en mi trabajo de limpieza de oficinas a tiempo parcial. Envolvía cada regalo cuidadosamente usando papel caro y lazos elegantes, escribiendo tarjetas personales con mensajes llenos de amor. Sus regalos para mí siempre llegaban sin envolver o envueltos apresuradamente en papel de periódico. Generalmente eran cosas que habían comprado en el último minuto en el bazar chino, o peor, cosas que ya no querían y decidían regalarme. Una vez Natalia me regaló una crema facial que estaba medio usada, explicando que no le había funcionado bien a ella, pero que tal vez a mí me gustaría. Sonreí y les di las gracias como si fuera el regalo más maravilloso del mundo, porque eso era lo que se esperaba de mí: ser agradecida, ser humilde, aceptar las migajas de afecto que decidían darme y actuar como si fuera un festín. Ahora sentada en mi coche fuera del edificio de mi apartamento con mi vestido arruinado por el zumo de uva de Sofía, finalmente podía ver toda la situación con claridad cristalina. No era amor lo que me mantenía yendo a esas reuniones, era miedo. Miedo a estar completamente sola. Miedo a admitir que la familia por la que había sacrificado tanto durante tantos años no me quería realmente. Pero esta noche algo había cambiado dentro de mí. La humillación de hoy había sido diferente porque fue pública y deliberada. No había sido solo negligencia o desconsideración. Había sido crueldad pura, específicamente diseñada para hacerme sentir pequeña e insignificante delante de extraños. Y yo lo había permitido. Me había quedado allí sentada aceptando el maltrato como si fuera normal, como si fuera lo que merecía. Pero no más. La primera vez que Miguel me pidió dinero, yo tenía 58 años y acababa de quedar viuda. Mi marido Berto Martínez Sánchez, había muerto de un infarto mientras trabajaba en el huerto una mañana de abril, dejándome con una pequeña herencia y una soledad que pensé que mis hijos llenarían. Qué equivocada estaba. Miguel vino a mi casa 3 semanas después del funeral con los ojos rojos y una historia sobre problemas en su trabajo. «Mamá, necesito 4.000 euros. Es temporal. Te juro que te los devuelvo en 2 meses». Se veía tan desesperado, tan vulnerable, que no pude decir que no. Ese dinero venía del seguro de vida de Roberto. Dinero que había planeado usar para arreglar el tejado con goteras y reemplazar las viejas ventanas de la casa. Los 2 meses se convirtieron en 6, luego en 1 año. Cuando finalmente me atreví a preguntarle por el dinero, Miguel se enfadó conmigo. «¿En serio vas a presionarme por dinero cuando acabas de enviudar? Pensé que querías ayudar a tu familia». La culpa me consumió durante semanas. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez una buena madre no debería preocuparse por el dinero cuando su hijo estaba en problemas. Esa fue solo la primera de muchas emergencias que requerían mi ayuda financiera.
Al año siguiente necesitó 2.500 euros para pagar una deuda de tarjeta de crédito. Luego fueron 1.500 euros para cubrir la fianza de un piso más grande, después 80 euros para arreglar su coche. Cada vez prometía devolverme el dinero y cada vez yo terminaba esperando meses sin ver un solo euro de vuelta. Pero lo que más dolía no era perder el dinero. Era la forma en que me trataban después de cada préstamo. En lugar de gratitud recibía indiferencia. En lugar de respeto recibía esa actitud condescendiente que claramente decía que esperaban mi ayuda como si fuera su derecho, no mi generosidad. Recordaba vívidamente el día en que Natalia me pidió que fuera avalista de su primera casa. Apenas tenía 23 años y no tenía suficiente historial crediticio. Lita, necesitamos que firmes estos papeles. Es solo una formalidad. No tendrás que pagar nada. Solo necesitamos tu nombre para que el banco apruebe el préstamo. Me llevaron a la oficina del banco vestida con mi mejor traje, el mismo que había usado en el funeral de Roberto. El oficial de préstamos explicó los términos del contrato, pero apenas entendí la mitad de lo que estaba diciendo. Miguel y Natalia me aseguraron que era rutinario, que miles de padres hacían lo mismo por sus hijos cada día. Solo firma aquí, mamá. Confía en nosotros. Y firmé. Firmé porque quería creer que finalmente me veían como una parte importante de sus vidas. Firmé porque pensé que quizás esto haría que me valoraran más. Firmé porque una parte ingenua de mí creía que esto me convertiría en una abuela que Sofía recordaría con cariño cuando fuera mayor. Durante los primeros 2 años todo parecía ir bien. Miguel tenía un trabajo estable en la empresa de construcción. Hermano Serrano y Natalia trabajaba a tiempo parcial en una tienda de ropa. Hacían sus pagos mensuales sin problemas y yo me sentía orgullosa de haber podido ayudarles a conseguir su primera casa. Finalmente tenía algo concreto que había hecho por mi familia, algo que realmente importaba. Pero entonces Miguel perdió su trabajo. La empresa para la que trabajaba quebró durante la crisis económica, dejando a docenas de empleados sin trabajo y sin las prestaciones que les habían prometido. De repente los pagos de la hipoteca se volvieron imposibles de mantener. Me enteré de la situación no porque me lo dijeran directamente, sino porque el banco me llamó como avalista. Señora Martínez, los pagos de la propiedad de la calle Olmos para la que usted es avalista llevan 3 meses de retraso. Si no se ponen al corriente inmediatamente, tendremos que proceder con el proceso de ejecución hipotecaria. La voz del empleado del banco era fría y profesional, pero sus palabras me golpearon como un martillazo en el pecho. Cuando confronté a Miguel sobre la situación, me gritó por primera vez en su vida adulta: «No es mi culpa haber perdido el trabajo. ¿Crees que yo quería que esto pasara? Y ahora me presionas como si fuera algún tipo de criminal». Natalia estaba de pie detrás de él con Sofía en brazos, mirándome como si yo fuera la responsable de todos sus problemas. Esa noche fui a casa y calculé exactamente cuánto dinero había ahorrado. Si pagaba los 3 meses de hipoteca atrasada, me quedarían menos de 1.000 euros en mi cuenta de ahorros. Pero si no pagaba, perderían la casa y mi crédito quedaría arruinado para siempre. No tenía opción real. Pagué los 7.000 euros que debían, vaciando prácticamente todas mis reservas de emergencia. Me dieron las gracias. Miguel murmuró un gracias sin mirarme a los ojos. Natalia ni siquiera hizo eso. Actuaron como si hubiera sido mi obligación pagar, como si firmar como avalista me hubiera convertido automáticamente en responsable de sus errores financieros. Y lo peor era que técnicamente tenían razón. Los meses siguientes fueron un infierno de llamadas constantes del banco. Cada vez que Miguel y Natalia se retrasaban en un pago, yo era la primera en enterarme. Mi teléfono sonaba a las 8 de la mañana con empleados del banco, recordándome mis obligaciones contractuales, como si yo fuera una deudora profesional en lugar de una madre que había querido ayudar a su hijo. Tuve que conseguir un segundo trabajo limpiando oficinas por la noche para cubrir los pagos cuando ellos no podían. Llegaba a casa a las 11 de la noche con la espalda dolorida y las manos agrietadas por los productos químicos, todo para mantener a flote una casa en la que no era bienvenida, porque esa era la ironía final. Después de todo el dinero que había puesto,
Después de arriesgar mi estabilidad financiera por ellos, todavía me trataban como una visitante incómoda cuando iba a su casa. Nunca me ofrecieron una llave. Nunca me dijeron, esta también es tu casa. Nunca reconocieron que sin mi sacrificio estarían viviendo en un piso de alquiler o de vuelta con sus padres. La situación empeoró cuando decidieron remodelar la cocina. Es una inversión, explicó Miguel cuando me pidió otros 3.000 euros para los nuevos armarios y electrodomésticos. Va a aumentar el valor de la propiedad. Sabía que era mentira. Sabía que simplemente querían una cocina más bonita y esperaban que yo la pagara, pero me sentía tan atrapada en ese momento que acepté. Trabajé turnos dobles durante 6 meses para reunir ese dinero. Mis pies se hinchaban tanto que tenía que dormir con las piernas elevadas y desarrollé un dolor de espalda crónico que todavía me molesta hasta el día de hoy. Todo para pagar armarios de madera que Natalia había visto en una revista y decidió que necesitaba en su cocina. La inauguración de la nueva cocina fue una fiesta para 30 personas a la que no fui invitada. Me enteré a través de las fotos que Miguel subió a Facebook, donde todos aparecían brindando y celebrando la cocina que yo había pagado. En una de las fotos Natalia posaba orgullosa junto a la nueva isla de granito, con una copa de vino en la mano y una sonrisa radiante. Esa noche llamé a Miguel para preguntarle por qué no había sido invitada. No pensamos que te interesaría mamá. Ya sabes, no te gustan las multitudes. Era mentira. Y ambos lo sabíamos. La verdad era que mi presencia habría sido incómoda para ellos. ¿Cómo podían presumir su nueva cocina delante de sus amigos si la mujer que realmente la había pagado estaba allí para recordarles la realidad? Esa fue la primera vez que realmente consideré la posibilidad de que mi familia me estaba usando. Pero incluso entonces, incluso con toda la evidencia ante mis ojos, encontré formas de justificar su comportamiento. Son jóvenes, me decía a mí misma. Todavía no entienden el valor del dinero. Algún día me lo agradecerán correctamente. Qué ciega había estado. Qué desesperada por ser amada había estado, que había confundido ser explotada con ser necesitada. El momento en que todo cambió para siempre fue cuando Sofía cumplió 7 años. Había planeado esa celebración durante meses, ahorrando cada céntimo que podía para comprarle el regalo perfecto. Sabía que a Sofía le encantaban los caballos, así que gasté 250 euros en una casa de muñecas temática que había visto en la juguetería del centro de Badajoz. Era una pieza preciosa, con establos en miniatura, pequeños caballos de diferentes colores e incluso diminutas sillas de montar de cuero. La noche antes de su cumpleaños trabajé hasta las 2 de la madrugada envolviendo cada pequeña pieza por separado para que Sofía tuviera muchos regalitos que abrir. Usé papel dorado que había comprado especialmente para la ocasión y até cada paquete con lazos rosas que combinaban con la decoración que sabía que Natalia había elegido para la fiesta. Llegué a la celebración con los brazos llenos de paquetes, perfectamente envueltos, emocionada por ver la cara de Sofía cuando descubriera lo que había dentro. Pero desde el momento en que crucé la puerta supe que algo era diferente. Natalia me recibió con una sonrisa tensa y Miguel evitó completamente el contacto visual conmigo. «Lita, qué bien que llegaste», dijo Natalia con esa voz dulce y falsa que había perfeccionado a lo largo de los años. «¿Puedes poner los regalos allí en esa mesa?» Señaló una mesa pequeña en la esquina, lejos de donde estaban apilados todos los demás regalos. Era evidente que mis regalos estaban siendo segregados del resto como si no fueran lo suficientemente buenos para mezclarse con los otros. La fiesta estaba llena de niños de la edad de Sofía y sus padres, gente que no conocía pero que claramente eran parte del círculo social de Miguel y Natalia. Me senté en una silla aislada viendo a mi familia interactuar naturalmente con estos extraños mientras me ignoraban completamente. Era como si fuera invisible, como si mi presencia no tuviera ningún impacto en el ambiente de la celebración. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Sofía fue primero a la pila principal de presentes. Abrió una bicicleta nueva que le habían regalado los padres de uno de sus amigos, luego un videojuego de sus tíos paternos, después una muñeca cara que había pedido específicamente y que Miguel y Natalia le habían comprado.
Cada regalo fue recibido con gritos de alegría y abrazos entusiastas. Mis regalos quedaron para el final casi como una obligación. Sofía se acercó a la mesa de la esquina con menos entusiasmo del que había mostrado toda la tarde. Comenzó a abrir los pequeños paquetes que yo había envuelto tan cuidadosamente, pero pude notar inmediatamente que su interés era fingido. Otros niños habían empezado a aburrirse y algunos padres ya estaban revisando sus teléfonos. «¡Qué bonito, abuela!», exclamaba Sofía cada vez que abría una pieza, pero sus palabras sonaban ensayadas, como si alguien le hubiera enseñado qué decir. No había gritos de emoción, no había esa mirada genuina de asombro que había mostrado con los otros regalos, solo cortesía forzada y sonrisas que no llegaban a sus ojos. Lo que más dolió fue darme cuenta de que Sofía ni siquiera entendía qué era el conjunto completo. Para ella, cada paquetito era un regalo individual sin conexión con los demás. La casa de muñecas ecuestre que yo había imaginado como una experiencia de juego mágica se había convertido en una colección desorganizada de piezas sueltas que no tenían sentido juntas. «¿Puedo ir a jugar con mi bicicleta nueva?», preguntó Sofía antes de terminar el último paquete. Natalia asintió inmediatamente y todos los niños corrieron al patio trasero, dejando mis regalos esparcidos sobre la mesa como si fueran basura que alguien tendría que limpiar después. Me quedé allí sentada viendo cómo las piezas de mi regalo perfecto yacían abandonadas entre el papel arrugado y los lazos desatados. 250 euros tirados a la basura. Pero lo que realmente rompió mi corazón no fue el dinero perdido, sino la comprensión de que nada de lo que hiciera sería nunca suficiente para esta familia. Miguel se acercó a mí mientras intentaba recoger las piezas de la casa de muñecas. «Mamá, no tenías que gastar tanto dinero. Ya sabes, Sofía tiene un montón de juguetes». Su tono era condescendiente, como si yo fuera una vieja tonta que no entendía las necesidades reales de una niña moderna. «La próxima vez es mejor que solo nos des dinero en efectivo. Es más práctico». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Después de todos los años de préstamos a vales y sacrificios financieros, Miguel tenía el descaro de sugerirme que simplemente les diera dinero directamente en lugar de molestarme en buscar regalos significativos. Para él me había convertido en nada más que un cajero automático con piernas. Esa noche, cuando llegué a casa, con los restos de la casa de muñecas que Sofía había abandonado, me senté en mi cocina y lloré por primera vez en meses. No lloré por el dinero gastado ni por el regalo rechazado. Lloré porque finalmente había entendido que yo no era una abuela querida en esa casa. Era una proveedora conveniente de fondos que era tolerada mientras siguiera siendo financieramente útil. Los meses siguientes fueron una sucesión de peticiones cada vez más descaradas. Miguel necesitaba dinero para arreglar el aire acondicionado. Natalia quería que pagara las clases de piano de Sofía. Sofía necesitaba ropa nueva para el colegio privado al que habían decidido enviarla sin consultarme, a pesar de que yo estaba pagando una parte significativa de sus gastos educativos. Cada petición venía acompañada de la misma actitud que era mi responsabilidad como madre y abuela, proporcionar estos fondos. Nunca se presentaban como favores o como préstamos que algún día serían devueltos. Eran demandas disfrazadas de peticiones familiares normales. La gota que colmó el vaso llegó cuando Natalia me pidió que pagara sus vacaciones familiares de verano. Sofía nunca ha estado en la playa, explicó con esa voz manipuladora que había perfeccionado. Todas sus amigas van con sus familias este verano. No queremos que se sienta excluida. El paquete de vacaciones costaba 2.000 euros. Era dinero que no tenía sin vaciar completamente mi cuenta de emergencia, pero la presión emocional era abrumadora. La imagen de Sofía sintiéndose excluida de las conversaciones de sus compañeras de clase me rompía el corazón. ¿Qué tipo de abuela dejaría que su nieta se perdiera experiencias importantes por dinero? Pagué las vacaciones trabajando turnos extra durante 3 meses para cubrir ese gasto, sin quedarme completamente sin ahorros.
Y mientras yo trabajaba horas extra limpiando oficinas hasta que me dolían las rodillas, mi familia disfrutaba de una semana en la Costa del Sol, subiendo fotos felices a las redes sociales desde restaurantes caros y playas paradisíacas. ¿Fui invitada a unirme a ellos? Por supuesto que no. No pensamos que te interesaría, mamá. Realmente no eres una persona de playa, explicó Miguel cuando regresaron bronceados y relajados, como si el hecho de que yo hubiera pagado todo el viaje ni siquiera me diera derecho a ser considerada para una invitación. Fue en ese momento, viendo las fotografías de las vacaciones de mi familia financiadas por mí, pero sin mí, que algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era amor lo que sentía por esta familia, era una adicción a ser necesitada, una desesperación por mantener algún tipo de conexión, aunque fuera tóxica y unilateral. Y ahora, después de la humillación de esta noche, después de que Sofía me tirara zumo de uva delante de extraños, mientras toda mi familia se reía, el momento de la verdad había llegado finalmente. Ya no podía engañarme pensando que las cosas mejorarían o que algún día me agradecerían correctamente todo lo que había sacrificado por ellos. Era hora de que aprendieran cuánto dependían realmente de la vieja Lita a la que tanto les gustaba humillar. El lunes por la mañana me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. No había llorado durante la noche ni perdido el sueño preguntándome si tal vez había reaccionado exageradamente ante los eventos del cumpleaños. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente lo que tenía que hacer y cómo iba a hacerlo. Desayuné tranquilamente mientras revisaba todos los documentos que había guardado en mi caja de seguridad durante los últimos 6 años, contratos de préstamos, recibos de transferencias bancarias, documentos de aval, comprobantes de pagos que había hecho en nombre de Miguel y Natalia. Era asombroso verlo todo junto. Había gastado más de 38.000 euros en total manteniendo a flote la vida financiera de mi familia. Hice la primera llamada exactamente a las 9 de la mañana. Marqué el número del abogado don Silvio Fernández Mora, el letrado que había manejado el testamento de mi marido Roberto. Silvio tenía 72 años, pero su mente seguía siendo afilada como un escalpelo. Durante los últimos años había manejado algunos asuntos menores para mí, principalmente relacionados con mi seguro de vida y algunos contratos laborales. Buenos días, don Silvio. Soy Estrella Martínez. Necesito que me ayude con un asunto familiar urgente. Necesito revisar todas las implicaciones legales de retirar mi nombre como avalista de la hipoteca de la casa de mi hijo. Mi voz sonaba más firme de lo que había sonado en meses. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Silvio había conocido a Miguel desde que era niño y sabía lo difícil que había sido mi situación financiera desde la muerte de Roberto. Estrella, ¿estás segura de que quiere hacer esto? Una vez que retire su aval, el banco podría exigir el pago inmediato del saldo completo o proceder con la ejecución hipotecaria. Exactamente, respondí con una calma que me sorprendió. Eso es precisamente lo que quiero que suceda. Expliqué brevemente los eventos del día anterior sin entrar en detalles emocionales, ciñéndome solo a los hechos concretos. Silvio escuchó en silencio haciendo preguntas ocasionales sobre fechas y cantidades. Entiendo su situación, Estrella. Déjeme revisar los contratos originales y le diré qué opciones tenemos. Puede venir a mi despacho esta tarde a las 3. Confirmé la cita y colgué sintiéndome más viva de lo que había estado en años. La segunda llamada fue al banco donde Miguel y Natalia tenían su hipoteca. Pedí hablar con el oficial de préstamos que había manejado el caso original, un hombre llamado David Solís Navarro, quien conocía bien mi historial de pagos como avalista. Señor Solís, necesito información sobre el proceso para retirarme como avalista de la propiedad en la calle Olmos. David sonaba confundido. Durante los últimos 3 años yo había sido la que siempre llamaba cuando había problemas de pago, la que siempre encontraba formas de cubrir los déficits. Señora Martínez, ¿hay algún problema con el préstamo? Los pagos están al día este mes. No hay ningún problema con los pagos actuales, expliqué con calma. Simplemente quiero explorar mis opciones legales para retirar mi responsabilidad como avalista.
David explicó que era técnicamente posible, pero requeriría que Miguel y Natalia calificaran para el préstamo por sí mismos o encontraran otro avalista. Si no podían hacer ninguna de las dos cosas, el banco tendría derecho a exigir el pago del saldo pendiente completo. ¿Cuál es el saldo actual del préstamo?, pregunté, aunque ya tenía una idea aproximada. 115.000 euros, señora Martínez. La cifra me impactó, aunque no debería haberme sorprendido. Entre la hipoteca original, las refinanciaciones que habían hecho para sacar dinero en efectivo y los intereses acumulados durante los años de pagos irregulares, la deuda había crecido considerablemente. Entiendo. ¿Podría enviarme por correo electrónico un estado de cuenta completo y la documentación necesaria para iniciar el proceso de retiro de aval? David aceptó, aunque pude detectar preocupación en su voz. Probablemente ya estaba calculando las posibilidades de que Miguel y Natalia pudieran manejar esa deuda por su cuenta. Después de colgar, me preparé una taza de café y me senté en mi salón a procesar lo que acababa de poner en marcha. No sentía ni culpa ni arrepentimiento, solo una extraña sensación de liberación, como si hubiera estado cargando un peso enorme durante años y finalmente me hubiera dado permiso para dejarlo caer. Por primera vez en años me fui a dormir con una sonrisa en la cara. 3 semanas después de firmar los papeles con don Silvio, mi teléfono comenzó a sonar a las 6 de la mañana. Era Miguel y su voz sonaba completamente diferente de la última vez que habíamos hablado. La confianza casual que siempre tenía cuando me pedía dinero o favores había desaparecido. Ahora sonaba desesperado y confundido. Mamá, nos llegó una carta del banco. Dicen que vas a retirar tu aval de nuestra casa. Esto tiene que ser un error, ¿verdad? Nunca harías algo así sin decirnos primero. Su voz temblaba ligeramente y podía oír a Natalia gritando en el fondo sobre abogados y demandas. No es un error, Miguel. La carta es correcta. Mi respuesta fue tranquila y directa. No había necesidad de largas justificaciones o explicaciones emocionales. Los hechos eran lo suficientemente claros por sí solos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración acelerada mientras procesaba lo que acababa de confirmar. ¿Por qué harías esto, mamá? ¿Es por lo que pasó en la fiesta? Eso fue solo una travesura de niños. Miguel estaba intentando minimizar el incidente, convertirlo en una inocente travesura infantil en lugar de la humillación pública orquestada que realmente fue. Por supuesto, Miguel, los niños son niños. Estoy bien. Mantuve mi respuesta corta y neutral. Miguel, esto no tiene nada que ver con travesuras de niños. Tiene que ver con el hecho de que durante 6 años he sido financieramente responsable de una casa donde no soy bienvenida, donde me tratan como un problema, donde permiten que me humillen públicamente sin consecuencias. Mi voz seguía calmada, pero había una firmeza en ella que Miguel nunca había escuchado antes. Pero mamá, esta es nuestra casa. Sofía creció aquí, ¿no puedes hacer esto? Ahora había pánico real en su voz. Finalmente estaba entendiendo que su madre no era la mujer manipulable que había conocido todos estos años. Esta es la casa que yo he estado pagando durante 6 años, Miguel. Una casa que compraste, remodelaste y disfrutaste mientras yo trabajaba turnos dobles para cubrir los pagos atrasados. Una casa donde celebraste la inauguración de la cocina que yo financié sin siquiera invitarme a verla. Es hora de que aprendas a ser responsable de tus propias decisiones financieras. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. 5 minutos después sonó de nuevo. Esta vez era Natalia y su tono era completamente diferente al de Miguel. Donde él había mostrado pánico, ella mostraba pura rabia. Lita, ¿cómo te atreves a hacer esto? Somos tu familia. No puedes dejar que Sofía pierda su casa por el berrinche de una vieja. Su voz era venenosa, llena de esa hostilidad que siempre había mantenido apenas oculta bajo una fachada de cortesía forzada. Natalia, ustedes decidieron que yo no tengo un lugar en esa familia. Ahora van a descubrir qué se siente vivir sin mi apoyo financiero. Mi respuesta la enfureció aún más. Eres una vieja amargada y egoísta.
Siempre supimos que eras así, pero ahora lo estás demostrando. Vas a destruir la vida de tu propia nieta por venganza. Natalia estaba gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. La única persona que va a destruir la vida de Sofía son sus padres, que prefirieron gastar dinero que no tenían en lugar de enseñarle respeto por su abuela. Colgué de nuevo y esta vez desconecté el teléfono fijo. Durante los días siguientes probaron todas las estrategias para hacerme cambiar de opinión. Miguel apareció en mi trabajo esperándome en el aparcamiento con ojos rojos y aspecto de no haber dormido en días. Mamá, por favor, hablemos como adultos. Sé que estás dolida por lo que pasó, pero esto va demasiado lejos. Podemos arreglar las cosas. Miguel, durante 6 años yo he actuado como una adulta, trabajando horas extra, para mantener tu casa mientras tú me tratabas como si fuera invisible. Ahora es tu turno de actuar como un adulto y enfrentar las consecuencias de tus acciones. No me detuve a escuchar su respuesta. Simplemente caminé hacia mi coche y me fui. La siguiente táctica fue enviar a Sofía. Una tarde, cuando llegué a casa del trabajo, encontré a mi nieta sentada en los escalones de mi edificio con el uniforme escolar sucio y lágrimas en los ojos. Había caminado 8 manzanas desde su colegio hasta mi apartamento, algo que sus padres nunca le habrían permitido hacer en circunstancias normales. Abuela mami dice que vas a hacer que perdamos nuestra casa. Es verdad, sus ojitos estaban rojos de llorar y por un momento sentí una punzada de culpa en el pecho. Pero luego recordé cómo esos mismos ojos me habían mirado con desprecio mientras me tiraba zumo de uva en el vestido. Sofía, dile a tu madre que los adultos toman decisiones de adultos. Esta situación no es tu responsabilidad. La acompañé de vuelta a su casa, manteniéndome firme a pesar de sus lágrimas y preguntas inocentes sobre por qué la abuela ya no les ayudaba. Cuando llegamos, Miguel y Natalia estaban esperando en la puerta con expresiones que alternaban entre esperanza y rabia. «Mamá, mira lo que le estás haciendo a Sofía. ¿Es esto lo que quieres?» Ver sufrir a tu nieta Miguel, señaló a Sofía, que se había aferrado a la pierna de Natalia y sollozaba. Lo que no quiero es ver a mi nieta crecer pensando que está bien faltarle el respeto a las personas mayores porque sus padres lo permiten. Mis palabras cortaron el aire como cristales rotos. Sofía está sufriendo porque ustedes la están usando como peón emocional en lugar de enseñarle que las acciones tienen consecuencias. Esa noche alguien rayó mi coche. Habían usado una llave o algún objeto afilado para rayar egoísta en letras grandes en la puerta del conductor. También habían desinflado las 4 ruedas. Cuando llamé a la policía para denunciar el vandalismo, el agente que tomó el informe me preguntó si tenía alguna sospecha sobre quién podría haberlo hecho. Tengo algunas ideas, pero no puedo probarlo, respondí honestamente. El agente asintió con comprensión. Probablemente había visto casos similares de disputas familiares que escalaban a actos de vandalismo. Señora, le recomiendo que instale cámaras de seguridad si es posible. Casos como estos tienden a empeorar antes de mejorar. Sus palabras resultaron ser proféticas. La semana siguiente alguien puso huevos podridos en mi puerta. Luego fueron globos llenos de pintura roja que estallaron contra mis ventanas. Cada incidente era lo suficientemente menor como para que la policía no pudiera hacer mucho, pero lo suficientemente molesto como para dejar claro que alguien quería que me sintiera acosada en mi propio hogar. Miguel comenzó a aparecer en los lugares donde yo trabajaba, esperándome fuera de las oficinas que limpiaba por la noche. «Mamá, esto es ridículo. Somos familia. Las familias no se destruyen entre sí por malentendidos». Pero ya no sonaba suplicante. Ahora había una amenaza sutil en su voz, una implicación de que las cosas podrían empeorar si no cooperaba. «Miguel, las familias tampoco humillan a sus madres delante de extraños», respondí una noche cuando me interceptó en el aparcamiento de un edificio de oficinas. «Si realmente quieres arreglar esto, puedes empezar por disculparte correctamente y mostrar que entiendes lo que hiciste mal. Ya nos disculpamos. ¿Qué más quieres?» Su frustración estaba llegando al punto de ebullición. «Miguel, nunca te disculpaste. Lo que hiciste fue minimizar lo que pasó y decirme que era mi culpa por ser demasiado sensible». Mi respuesta lo enfureció visiblemente.
Bien, lo sentimos. Estás contenta ahora. Ahora quita tu nombre del aval y deja de destruir nuestras vidas. Gritó tan fuerte que otros empleados salieron del edificio para ver qué estaba pasando. Eso no es una disculpa, Miguel. Eso es rabia disfrazada de remordimiento. Una disculpa real requiere entender por qué lo que hiciste estuvo mal y mostrar cambios de comportamiento, no solo decir palabras, porque quieres algo a cambio. Me alejé hacia mi coche, dejándolo gritando obscenidades en el aparcamiento. Esa noche, cuando llegué a casa, encontré todas las ruedas de mi coche pinchadas y el parabrisas roto. Esta vez no había duda de que alguien había escalado significativamente la situación. La nota pegada en mi puerta lo confirmó. Última oportunidad, vieja loca. Firma los papeles o las cosas van a ponerse peor. Por primera vez en semanas sentí un momento de duda. Había ido demasiado lejos. Valía la pena todo esto solo para demostrar un punto. Pero luego recordé las risas de toda mi familia mientras el zumo de uva goteaba de mi vestido. Recordé años de ser tratada como un cajero automático con piernas. Recordé todas las humillaciones que había soportado en silencio. No había ido demasiado lejos. Apenas estaba empezando. La llamada que lo cambió todo llegó un miércoles por la mañana mientras desayunaba. Era Blanca Moreno Torres, la secretaria que trabajaba en la oficina de construcción donde Miguel había estado empleado hasta hace 2 años. Blanca había sido amable conmigo durante los años que Miguel trabajó allí, siempre preguntando por mi salud cuando ocasionalmente lo visitaba. Doña Estrella, necesito hablar con usted sobre algo importante. ¿Podemos reunirnos en privado? Su voz sonaba nerviosa, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando la conversación. Es sobre Miguel y algunos documentos que encontré cuando estaban limpiando los archivos antiguos de la empresa. Acordamos encontrarnos esa misma tarde en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento. Blanca llegó puntual, llevando una carpeta manila que sostenía contra su pecho como si contuviera secretos peligrosos. Se sentó frente a mí y pidió un café con manos temblorosas antes de hablar. Doña Estrella, lo que voy a mostrarle podría meterme en problemas, pero creo que tiene derecho a saberlo. Abrió la carpeta y sacó varios documentos fotocopiados. Cuando Miguel trabajaba con nosotros, manejaba algunas de las cuentas de materiales y proveedores. Encontramos estas facturas falsificadas que había estado presentando para recibir reembolsos por materiales que nunca se compraron. Los papeles que me mostró eran copias de facturas, donde la letra de Miguel había sido alterada para aumentar las cantidades. Una factura de madera por 300 euros había sido modificada para mostrar 1.300 euros. Una factura de cemento por 200 euros había sido cambiada a 700 euros. Había al menos 15 documentos diferentes, cada uno mostrando evidencia clara de fraude. ¿Cuánto dinero se llevó en total?, pregunté. Mi voz sonaba extrañamente calmada, considerando la magnitud de lo que estaba viendo. Estimamos que fueron alrededor de 7.000 euros durante un periodo de 6 meses. El dueño de la empresa nunca presentó cargos porque Miguel era popular entre los otros empleados y no quería crear problemas. Simplemente lo despidió e intentó mantener todo en silencio. Blanca me miraba con compasión, probablemente esperando que reaccionara con shock y lágrimas. ¿Por qué decidiste contarme esto ahora, Blanca? Era una pregunta legítima. Habían pasado 2 años desde que Miguel había sido despedido, porque ayer Miguel vino a la oficina intentando convencer al jefe de que le diera una carta de recomendación. Dijo que necesitaba demostrar que había sido un empleado confiable para conseguir un préstamo del banco. Blanca bajó la voz y se inclinó hacia mí. Doña Estrella también mencionó que usted estaba siendo problemática e intentando sabotear su estabilidad financiera por despecho. Eso no sonaba para nada como la mujer que yo conocía. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente con claridad cristalina. Miguel había estado desesperado por conseguir esa carta de recomendación porque sabía que, sin el aval, necesitaba demostrar ingresos estables y confiabilidad financiera para mantener la casa. También estaba intentando construir una narrativa donde yo era la villana irracional, preparando el terreno para cuando la situación de la hipoteca se hiciera pública.
¿Puedo quedarme con copias de estos documentos? Blanca asintió y me entregó toda la carpeta. Hay más, doña Estrella. Hablé con Patricia Vargas, quien trabajaba en recursos humanos cuando Miguel estaba empleado. Me dijo que Miguel había estado falsificando horas extra en sus tarjetas de tiempo. También descubrimos que había estado vendiendo herramientas de la empresa y embolsándose el dinero. La imagen que emergía de mi hijo era completamente diferente de la que había sostenido durante todos estos años. No era un joven que había tenido mala suerte con el trabajo. Era alguien que había estado cometiendo fraude sistemáticamente, robando a sus empleadores y construyendo su estilo de vida sobre mentiras y dinero robado. ¿Conoce Blanca a otras personas que trabajaron con Miguel y que puedan tener información similar? Ella asintió y me dio los nombres y números de teléfono de 3 excompañeros de trabajo que habían sido testigos de las actividades cuestionables de Miguel. Esa noche llamé al primer número. Era Darío Serrano Castro, un supervisor de construcción que había trabajado directamente con Miguel. Señora Martínez, su hijo tiene serios problemas de honestidad. Yo fui quien descubrió que estaba robando herramientas y vendiéndolas por Internet. Cuando lo confronté, me amenazó con acusarme a mí de robo si decía algo. La segunda llamada fue a Patricia Vargas, quien me contó sobre las horas extra falsificadas y también sobre algo que me heló la sangre. Miguel solía presumir de cómo había engañado a su madre para que avalara su casa. Decía que usted realmente no entendía lo que estaba firmando y que era fácil manipularla porque tenía miedo de perder a su familia. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No solo había sido víctima de fraude financiero, sino que había sido víctima de manipulación emocional calculada. Miguel había usado mi amor por él y mi miedo a la soledad para convertirme en su garantía financiera personal. Hice la tercera llamada a Leonardo Leo Beltrán Ruiz, un contable que había manejado algunas de las cuentas de la empresa constructora. Doña Estrella Miguel me pidió que falsificara algunos documentos de ingresos para él hace unos meses. Me ofreció 500 euros para crear estados de cuenta que mostraran ingresos que nunca había tenido. Por supuesto, rechacé la oferta, pero me preocupa que haya encontrado a alguien menos escrupuloso que aceptara hacerlo. Después de esas llamadas, me senté en mi salón con todos los documentos esparcidos sobre la mesa de café. No era solo mi hijo quien me había estado engañando. Era toda una red de mentiras y fraude que se extendía años atrás. El dinero que les había estado enviando para emergencias probablemente había sido necesario porque Miguel había perdido trabajos por robar, no por mala suerte económica. Al día siguiente visité a don Silvio Fernández con toda la información que había recopilado. Sus ojos se abrieron progresivamente mientras revisaba cada documento, cada testimonio, cada pieza de evidencia que había reunido en menos de 24 horas. Estrella, esto es muy serio. Su hijo no solo ha cometido fraude contra empleadores anteriores, sino que también la ha defraudado a usted. Esta evidencia podría ser suficiente para presentar cargos criminales, si usted lo desea. Don Silvio, no quiero presentar cargos criminales contra mi propio hijo, pero quiero que esta información esté legalmente documentada en caso de que Miguel intente demandarme o crear problemas legales por retirar mi aval. Silvio asintió con comprensión. Podemos preparar una declaración jurada con toda esta evidencia y tenerla lista en caso de que sea necesaria. También sugiero que contactemos al banco para informarles sobre la naturaleza fraudulenta de algunos de los documentos de ingresos que Miguel pudo haber presentado originalmente. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Miguel esperándome en el aparcamiento, pero esta vez no estaba solo. Había traído a 2 hombres que no reconocí ambos de aspecto intimidante y actitud agresiva. Mi primer instinto fue dar la vuelta e irme. Pero algo dentro de mí me dijo que huir les daría exactamente la reacción que esperaban. Mamá, estos son mis amigos, Alfred y Manny. Entienden de negocios y familia y piensan que deberías reconsiderar tu decisión sobre la casa. Miguel sonaba diferente, más frío, más calculador que en nuestras conversaciones anteriores. Uno de los hombres se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Doña Estrella, su hijo, nos contó sobre su situación familiar.
Creemos en la importancia de mantener a las familias unidas. Tal vez podamos ayudar a resolver este malentendido. No hay ningún malentendido, señores. Hay una decisión que he tomado después de años de ser maltratada por mi propia familia. Mi voz era firme, pero mi corazón latía rápidamente. El segundo hombre se rió con una sonrisa cruel. Señora, a veces las personas mayores se confunden sobre lo que es mejor para todos. Tal vez necesite a alguien que le ayude a ver las cosas con más claridad. Fue en ese momento que entendí que Miguel había cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Estaba dispuesto a usar intimidación física contra su propia madre para conseguir lo que quería, pero lo que no sabía era que ahora yo tenía armas que él nunca había imaginado que poseía. Miguel, dile a tus amigos que se vayan y dile a tu esposa que las amenazas y el vandalismo van a parar ahora mismo, o toda la información que tengo sobre tus actividades fraudulentas irá directamente a las autoridades pertinentes. La expresión de su cara cambió inmediatamente. ¿De qué estás hablando? Saqué mi teléfono y le mostré una foto de uno de los documentos falsificados que Blanca me había dado. Estoy hablando de esto y mucho más. Ahora sal de mi propiedad antes de que llame a la policía. Por primera vez en nuestras vidas yo era quien tenía todo el poder. La citación llegó un martes por la mañana. Era una demanda formal presentada por Miguel y Natalia contra mí, acusándome de abandono familiar malicioso y destrucción intencional de bienes familiares. Habían contratado a un abogado llamado Arturo Treviño Gómez, quien aparentemente se especializaba en disputas familiares y casos de manipulación de ancianos. Cuando le mostré los documentos a don Silvio, se rió por primera vez desde que había comenzado a manejar mi caso. Estrella, esto es exactamente lo que esperábamos que hicieran. Al demandarla, han abierto la puerta para que presentemos toda la evidencia que hemos compilado sobre las actividades fraudulentas de Miguel. La demanda alegaba que yo había abusado de mi posición como avalista para manipular emocionalmente a una familia joven y había usado chantaje financiero para venganza personal. Según el documento, yo era una anciana confundida y vengativa que estaba destruyendo la estabilidad de mi nieta debido a resentimientos irracionales. Don Silvio, ¿realmente creen que van a ganar este caso? Lo absurdo de sus alegaciones me parecía evidente, pero sabía que el sistema legal a veces funcionaba de formas impredecibles. Estrella no esperan ganar este caso. Lo que esperan es presionarla para que se asuste y retire su solicitud de cancelación de aval antes de que lleguemos a juicio. Es una táctica de intimidación legal. Pero lo que no saben... Don Silvio organizó todos nuestros documentos sobre su escritorio. Es que tenemos suficiente evidencia no solo para defendernos, sino para presentar una contrademanda por fraude y restitución. La preparación para el juicio tomó 3 semanas intensas. Don Silvio había contactado a Blanca Moreno, Darío Serrano, Patricia Vargas y Leonardo Beltrán como testigos. También había obtenido documentos oficiales del banco mostrando todos los pagos que yo había hecho como avalista durante los últimos 6 años, un total de 20.400 euros en pagos que Miguel y Natalia habían sido incapaces de cubrir. El día del juicio llegué al juzgado de primera instancia de Badajoz, vistiendo mi mejor traje negro y llevando una carpeta con copias de toda la evidencia. Miguel y Natalia estaban sentados al otro lado de la sala con su abogado, evitando el contacto visual conmigo. Natalia llevaba un vestido conservador y una expresión de víctima practicada, mientras Miguel se veía tenso y nervioso. La jueza era una mujer de unos 50 años llamada la honorable jueza Evelyn Thorne. Había leído todos los documentos previos al juicio y parecía tener poca paciencia para casos que consideraba disputas familiares frívolas. Su primera pregunta fue directa. Señor Treviño, explíqueme exactamente qué violó la señora Martínez al ejercer su derecho legal de retirar su aval de un préstamo hipotecario. El abogado de Miguel tartamudeó por un momento antes de responder. Su señoría, nuestra posición es que la señora Martínez está usando este derecho legal maliciosamente con la intención específica de causar daño emocional y financiero a su familia. Entiendo su posición, señor Treviño, pero ¿puede citar algún precedente legal que establezca
que ejercer un derecho legal se vuelve ilegal basándose en las motivaciones emocionales de la persona. La jueza claramente no estaba impresionada con los argumentos del demandante. Cuando fue el turno de don Silvio de presentar nuestra defensa, comenzó mostrando la cronología completa de mi apoyo financiero a Miguel y Natalia. Su señoría, la señora Martínez, no está actuando por malicia. Está actuando como cualquier persona razonable lo haría después de años de abuso financiero y emocional. Presentó copias de todas las transferencias bancarias que había hecho, todos los pagos de hipoteca que había cubierto y todos los préstamos que había otorgado, que nunca habían sido devueltos. El total ascendía a 38.200 euros durante 6 años. Además, su señoría, hemos descubierto evidencia de que el señor Miguel Martínez ha estado involucrado en actividades fraudulentas que afectaron directamente la capacidad de la señora Martínez de tomar decisiones financieras informadas. Don Silvio comenzó a presentar los documentos falsificados que Blanca había encontrado, las declaraciones juradas de los ex compañeros de trabajo de Miguel y la evidencia de que Miguel había estado mintiendo sobre sus ingresos y estabilidad laboral durante años. El abogado de Miguel se levantó abruptamente. Objeción, su señoría. Esta evidencia no es relevante para el asunto del aval hipotecario. La jueza Thorne lo miró con una expresión severa. Señor Treviño, usted abrió la puerta a la cuestión del carácter y las motivaciones cuando alegó que mi cliente estaba actuando maliciosamente. La conducta previa del señor Miguel Martínez es absolutamente relevante para establecer un patrón de comportamiento deshonesto hacia su madre. Blanca Moreno fue la primera testigo en subir al estrado. Habló clara y calmadamente sobre los documentos fraudulentos que había encontrado, sobre las admisiones que Miguel había hecho, sobre manipular a su madre y sobre su reciente intento de obtener cartas de recomendación falsas. Señorita Moreno. ¿El señor Miguel Martínez alguna vez expresó remordimiento por defraudar a su empleador anterior?, preguntó don Silvio. No, señor. De hecho, cuando hablé con él la semana pasada, me dijo que su madre era una mujer difícil que no entendía cómo funcionan las familias modernas. Dijo que ella estaba siendo egoísta por no seguir apoyándolos financieramente. Cuando Darío Serrano testificó sobre el robo de herramientas y las amenazas que Miguel le había hecho, pude ver la expresión de la jueza endureciéndose más y más. Cuando Patricia Vargas contó sobre las horas extra falsificadas y los comentarios despectivos de Miguel sobre mi supuesta ingenuidad, la jueza tomó notas extensas. El momento más impactante llegó cuando don Silvio me llamó al estrado para testificar. Había practicado mi testimonio durante días, pero cuando llegó el momento de hablar las palabras fluyeron naturalmente. Su señoría, durante 6 años he trabajado turnos dobles, vaciado mis ahorros e hipotecado mi futuro financiero para mantener a flote a una familia que me trataba como si fuera invisible. Pagué vacaciones a las que no fui invitada por remodelaciones que no pude disfrutar por una casa donde mi presencia era tolerada pero no deseada. Describí el incidente en la fiesta de cumpleaños de Natalia, la humillación pública que había sufrido y los años de abuso emocional que había soportado en silencio. Su señoría, el día en que mi propia nieta me tiró zumo de uva mientras toda mi familia se reía, finalmente entendí que no era amor lo que me mantenía ayudándolos. Era miedo, miedo a estar sola, miedo a admitir que las personas por las que había sacrificado todo no me querían realmente. Cuando el abogado de Miguel intentó interrogarme, sus preguntas se centraron en intentar pintarme como una anciana confundida y vengativa. Señora Martínez, ¿no es cierto que está haciendo esto por despecho porque se sintió ofendida en una fiesta familiar? No, señor. Estoy haciendo esto porque finalmente entendí que durante años he sido víctima de fraude emocional y financiero. Mi hijo y su esposa construyeron su estilo de vida sobre mentiras y sobre mi dinero. Y cuando intenté establecer límites, recurrieron a la intimidación y el vandalismo. Presenté las fotografías del daño a mi coche, las amenazas escritas que había recibido y testifiqué sobre los hombres intimidantes que Miguel había traído para presionarme.
Su señoría, una madre que realmente ama a su familia, no recurre a la intimidación física cuando esa familia establece límites financieros razonables. Cuando terminaron todos los testimonios, la jueza se retiró a deliberar durante 1 hora. Cuando regresó, su veredicto fue claro e inequívoco. Este tribunal determina que la señora Estrella Martínez ha actuado dentro de sus derechos legales al retirar su aval del préstamo hipotecario en cuestión. Además, este tribunal encuentra evidencia convincente de un patrón de comportamiento fraudulento y manipulador por parte del señor Miguel Martínez hacia su madre. La jueza ordenó que la demanda contra mí fuera desestimada completamente. Además, ordenó que Miguel y Natalia pagaran todos mis costos legales, un total de 4.500 euros. También emitió una orden de alejamiento prohibiéndoles contactarme o acercarse a mi propiedad durante 1 año completo. Señor Miguel Martínez, este tribunal le advierte que cualquier acoso o intimidación futura hacia su madre resultará en cargos criminales. La señora Martínez tiene derecho a vivir libre de amenazas y manipulación, incluso cuando esas amenazas provienen de miembros de su propia familia. Cuando salí del juzgado esa tarde, don Silvio me estrechó la mano con una sonrisa genuina. Estrella ganó más que un caso legal hoy. Ganó su libertad. Por primera vez en 6 años me sentía completamente libre. Han pasado 2 años desde el día del juicio. 2 años en los que mi vida ha cambiado de formas que nunca habría imaginado posibles. Estoy sentada en la pequeña cafetería que abrí con el dinero que había estado gastando en mantener a flote la vida financiera de Miguel y Natalia. El rincón de Berto lleva el nombre de mi difunto esposo y cada mañana cuando abro las puertas siento como si él estuviera aquí conmigo, orgulloso de la mujer en la que finalmente me he convertido. La cafetería está ubicada en el centro de Villafranca de los Barros, en un local que alquilo por 650 euros al mes. Con los 4.500 euros que Miguel y Natalia tuvieron que pagarme por costos legales, más los ahorros que había acumulado al ya no tener que cubrir sus gastos, pude hacer las renovaciones necesarias y comprar el equipo inicial. No es un lugar lujoso, pero es mío. Las paredes están pintadas de un color crema cálido, hay plantas en cada esquina y música de jazz suave crea un ambiente acogedor. Sirvo café recién hecho, bollería casera que horneo cada mañana y bocadillos sencillos para el almuerzo. Mis clientes habituales incluyen trabajadores de oficinas del área, estudiantes universitarios y parejas mayores que vienen a disfrutar de un ambiente tranquilo. Blanca Moreno se convirtió en mi primera empleada a tiempo parcial. Después de que testificara a mi favor, perdió su trabajo en la oficina de construcción porque el jefe temía represalias de otros empleados corruptos. Doña Estrella me dijo: cuando le ofrecí el trabajo, trabajar para usted es un honor. Finalmente puedo trabajar para alguien que valora la honestidad. La cafetería genera suficientes ingresos para cubrir mis gastos de vida y me permite ahorrar una pequeña cantidad cada mes. No es una fortuna, pero es estabilidad honesta construida sobre mis propios esfuerzos, no sobre la manipulación de otros. Cada euro que entra en mi caja registradora es limpio ganado a través del trabajo duro y el trato justo con mis clientes. Las mañanas son mi momento favorito. Llego a las 5:30 para comenzar a hornear la bollería del día. El aroma de canela y café llenando el espacio vacío me da una sensación de paz que no había experimentado en años. No hay teléfono sonando con emergencias financieras familiares, no hay drama emocional, solo el trabajo honesto de crear algo que hace feliz a la gente. Mis clientes habituales se han convertido en una especie de familia elegida. Está doña Hortensia Delgado, una mujer de 75 años que viene cada martes y jueves por un café con leche y me cuenta sobre sus nietos que viven en otra ciudad. A diferencia de mi experiencia con Sofía, doña Hortensia habla de sus nietos con orgullo genuino y ellos la llaman regularmente para preguntarle cómo está. También está don Manuel Herrera, un hombre viudo de mi edad que viene cada mañana a las 8 a desayunar antes de ir a su trabajo a tiempo parcial en una librería. Hemos desarrollado una amistad basada en conversaciones tranquilas sobre libros, películas y la vida en general.
No hay drama, no hay manipulación, solo dos adultos que disfrutan de la compañía del otro sin expectativas tóxicas. Los fines de semana organizo pequeños eventos en la cafetería, noches de lectura de poesía, tardes de juegos de mesa para personas mayores y sesiones de intercambio de libros. Estos eventos atraen a personas que, como yo, han descubierto que la verdadera comunidad se construye sobre el respeto mutuo y los intereses compartidos, no sobre obligaciones familiares forzadas. La orden de alejamiento contra Miguel y Natalia expiró hace 6 meses, pero no han hecho ningún intento de contactarme. Según las pocas cosas que he escuchado a través de conocidos mutuos, perdieron la casa 3 meses después del juicio. El banco procedió con la ejecución hipotecaria exactamente como don Silvio había predicho y tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento en un barrio menos deseable. Miguel consiguió un trabajo en una empresa de jardinería por el salario mínimo, el único empleo que pudo encontrar después de que su historial de fraude se hiciera conocido en la comunidad de construcción local. Natalia tuvo que conseguir un trabajo a tiempo completo como cajera en un supermercado para ayudar a cubrir los gastos básicos. Su estilo de vida cambió drásticamente, pero finalmente están viviendo dentro de sus medios reales en lugar de depender del dinero de otras personas. La información sobre Sofía me llega ocasionalmente a través de doña Hortensia, quien conoce a algunas de las madres del colegio donde estudia mi nieta. Sofía se adaptó al cambio mejor de lo esperado. Aparentemente la experiencia de mudarse y ver a sus padres trabajar duro le enseñó lecciones sobre responsabilidad que nunca había aprendido cuando todo les llegaba fácilmente. Hace 3 semanas vi a Sofía desde la ventana de mi cafetería. Estaba caminando por la calle con una amiga, ambas con uniformes escolares, riendo sobre algo que una de ellas había dicho. Había crecido convertida en una niña de 10 años, más alta y madura, con una expresión más seria, pero también más genuina. Por un momento nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Sofía se detuvo y me miró durante varios segundos. Pude ver reconocimiento en sus ojos, pero también algo que parecía ser comprensión. No era la mirada desafiante de la niña que me había tirado zumo de uva hace 2 años. Era la mirada de alguien que había aprendido que las acciones tienen consecuencias y que el respeto se gana, no se exige. Levantó la mano ligeramente como para saludarme, pero luego siguió caminando. No guardo resentimiento hacia Sofía. Era solo una niña siendo usada por adultos que no sabían cómo enseñarle valores apropiados. Ahora está aprendiendo esos valores a través de la experiencia directa, lo cual probablemente es un mejor maestro que cualquier sermón que yo pudiera haber dado. Don Silvio Fernández viene a visitarme una vez al mes, siempre pidiendo café negro y uno de mis pasteles de limón. Estrella me dijo durante su visita más reciente: «Usted es un ejemplo perfecto de por qué vale la pena luchar por la justicia. No solo se defendió, sino que probablemente salvó a esa familia de continuar por un camino que los habría llevado a consecuencias mucho peores». Tiene razón. Al forzar a Miguel y Natalia a enfrentar la realidad financiera, les di la oportunidad de construir una vida basada en la honestidad en lugar de la manipulación y el fraude. Es una lección dura, pero una que necesitaban aprender antes de que sus problemas escalaran a consecuencias legales más serias. Mi apartamento se siente diferente ahora. Ya no es un refugio donde me escondo de una familia que me maltrata. Es mi hogar decorado con cosas que me gustan, lleno de libros que disfruto leer y visitado por personas que genuinamente valoran mi compañía. Tengo plantas que cuido meticulosamente, cuadros que elegí porque me hacen sonreír y una tranquilidad que viene de saber que nadie puede manipular mis emociones para conseguir mi dinero. Los domingos, en lugar de sentarme en reuniones familiares incómodas, voy a misa a una pequeña iglesia cerca de mi casa. Después del servicio, a menudo almuerzo con otros miembros de la congregación que se han convertido en amigos genuinos. Son personas que me conocen como Estrella. La dueña de la cafetería no como Estrella la madre que puede ser explotada financieramente. Esta mañana, mientras preparaba el café para otro día de trabajo honesto, me miré en el pequeño espejo que tengo detrás del mostrador.
La mujer que me devolvía la mirada tenía 66 años con algunas arrugas más que hace 2 años, pero ojos que brillaban con una confianza que no había visto en décadas. No soy rica. No tengo una gran familia que me celebre en las fiestas. No tengo nietos que me llamen para contarme sobre sus logros escolares. Pero tengo algo que no había tenido en años: respeto propio y control sobre mi propia vida. La mejor venganza, como dicen, es vivir bien. Y por primera vez en mi vida adulta, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Esta tarde, mientras cerraba la cafetería, después de otro día exitoso, noté una figura familiar de pie al otro lado de la calle. Era Miguel más delgado y con ropa de trabajo sucia, observando mi café desde la distancia. No se acercó. No intentó entrar, simplemente se quedó allí durante unos minutos antes de seguir su camino. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: respeto, tal vez incluso un poco de orgullo. Su madre, la mujer que había subestimado durante tantos años, había construido algo propio con sus propias manos. Ya no era la víctima que podía manipular. Era una empresaria independiente que había encontrado su propia dignidad. Cerré la puerta de la cafetería, con llave apagué las luces y caminé a casa bajo el sol de la tarde. Mañana sería otro día de trabajo honesto, otro día de vivir la vida en mis propios términos. Y no podría estar más feliz. Han pasado 6 meses más y esta mañana de noviembre me desperté con la noticia de que mi cafetería había sido seleccionada como pequeña empresa del mes por la Cámara de Comercio local. La placa de reconocimiento llegará la próxima semana junto con un artículo en el periódico local que incluirá mi fotografía y la historia de cómo una mujer de 66 años comenzó su primer negocio. La ironía no se me escapa. Durante décadas nadie en mi familia me vio como capaz de lograr algo significativo por mi cuenta. Yo era solo la mujer mayor que podían usar para resolver sus problemas financieros. Ahora extraños me reconocen como una empresaria exitosa que ha contribuido positivamente a la comunidad. Blanca me trajo mi café esta mañana con una sonrisa radiante. Doña Estrella, mi hija, me preguntó ayer si usted podría darle consejos sobre cómo abrir su propia panadería. Dice que usted es su inspiración de mujeres mayores que quieren seguir creciendo. Me reí al escuchar esto, recordando cuántas veces Miguel y Natalia habían insinuado que yo era demasiado vieja para entender el mundo moderno. El reconocimiento de la Cámara de Comercio incluye una invitación para hablar en un seminario sobre emprendimiento para personas mayores. Aparentemente mi historia ha inspirado a otras personas en mi rango de edad que creían que era demasiado tarde para comenzar algo nuevo. La coordinadora del evento explicó que hay una demanda creciente de historias como la mía, historias de personas que encontraron su propósito después de los 60. Don Manuel se ha convertido en algo más que un cliente habitual. Durante las últimas semanas hemos comenzado a dar paseos por el parque los domingos después de que cierro la cafetería. Ayer me trajo flores silvestres que había recogido durante su caminata matutina. Un gesto simple, pero lleno de consideración genuina. Es refrescante estar con alguien que no quiere nada de mí excepto mi compañía. Estrella me dijo ayer mientras compartíamos un trozo de tarta de manzana: es admirable cómo construiste todo esto después de lo que pasaste con tu familia. Rara vez hablamos de mi situación anterior, pero cuando lo hacemos, él siempre se refiere a ella con respeto y comprensión, nunca con lástima o juicio. La semana pasada decidí expandir el menú de la cafetería para incluir comidas caseras más elaboradas. Ahora sirvo guisos, sopas y platos tradicionales que preparo cada mañana antes de abrir. La demanda ha sido tan alta que estoy considerando contratar a otra persona a tiempo parcial para ayudar con la cocina. Es extraño pensar que hace menos de 3 años estaba preocupándome por cómo pagar mis propias facturas y ahora estoy creando empleos para otros. Los eventos de fin de semana también han evolucionado. Este sábado tendremos nuestra primera noche de intercambio de historias, donde los clientes pueden compartir experiencias de vida significativas. La idea surgió cuando doña Hortensia mencionó que muchas personas mayores se sienten invisibles en una sociedad que valora principalmente a los jóvenes.
Mi cafetería se ha convertido en un espacio donde las experiencias de vida se valoran como sabiduría, no se descartan como irrelevancia. Ayer recibí una carta inesperada. Era de Darío Serrano, el supervisor de construcción que había testificado sobre las actividades fraudulentas de Miguel. Escribió para decirme que Miguel había solicitado un trabajo en su nueva empresa, pero que había rechazado la solicitud debido a su historial. Doña Estrella decía la carta quería que supiera que su valiente decisión de exponer la verdad ha protegido a otros empleadores de ser defraudados. Su hijo necesitaba enfrentar consecuencias reales para tener alguna posibilidad de cambiar. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo que había estado evitando considerar. ¿Había sido mi decisión realmente beneficiosa para Miguel a largo plazo? La respuesta, creo, es sí. Durante años mis rescates financieros constantes le habían enseñado que podía escapar de las consecuencias de sus acciones. Ahora, por primera vez en su vida adulta, está experimentando la conexión directa entre decisiones y resultados. Blanca me dijo que lo vio la semana pasada trabajando en el jardín de una casa en nuestro barrio. Se veía cansado, pero concentrado en su trabajo, algo que ella nunca había observado en él durante los años que trabajó en la oficina de construcción. Se veía diferente, me dijo, más serio, como si finalmente entendiera que el trabajo honesto requiere esfuerzo honesto. Hace 2 semanas, mientras organizaba papeles viejos en mi apartamento, encontré una fotografía de la familia que habían tomado en las vacaciones de la Costa del Sol que yo había pagado. En la imagen, Miguel, Natalia y Sofía sonreían radiantes en la playa, bronceados y relajados, sin ninguna indicación de que esas vacaciones habían sido financiadas por alguien que no era bienvenida a unirse a ellos. Por primera vez pude mirar esa fotografía sin sentir dolor. En cambio, sentí una extraña satisfacción. Esas habían sido las últimas vacaciones financiadas con dinero no ganado. Cualquier viaje futuro que esa familia hiciera sería pagado con trabajo honesto y planificación responsable. De cierta manera, mi negativa a seguir siendo su fuente financiera ilimitada había sido el mejor regalo que podía haberles dado. Mi terapeuta, la doctora Laura Muñoz, sugirió que comenzara a escribir un diario sobre esta experiencia. Estrella me dijo, durante nuestra sesión más reciente, su historia podría ayudar a otras personas que están viviendo situaciones similares de abuso financiero familiar. Muchas personas, especialmente mujeres de su edad, se sienten atrapadas en patrones tóxicos porque creen que no tienen opciones. He comenzado a escribir por las noches después de cerrar la cafetería. No es fácil revisitar todos esos años de manipulación y autoengaño, pero también es liberador poner en palabras lo que viví y cómo encontré la fuerza para cambiarlo. Tal vez algún día estas reflexiones puedan convertirse en algo más formal, un libro o una serie de artículos que ayuden a otros en situaciones similares. Lo que más me sorprende de esta nueva fase de mi vida es lo productiva que me siento. Durante años mi energía había sido constantemente drenada por crisis familiares y emergencias financieras que nunca terminaban. Ahora esa misma energía está canalizada en crear, construir y contribuir de formas positivas. Es como si hubiera descubierto reservas de creatividad y ambición que habían estado dormidas durante décadas. El mes pasado, una joven reportera del periódico local me entrevistó para un artículo sobre mujeres empresarias. Durante la conversación me preguntó si alguna vez me arrepentía de las decisiones drásticas que había tomado con mi familia. Mi respuesta fue inmediata. El único arrepentimiento que tengo es haber esperado tanto tiempo para valorarme correctamente. Esa frase se convirtió en la cita destacada del artículo. Y desde entonces varias mujeres han venido a la cafetería específicamente para conocerme y contarme sus propias historias de relaciones familiares difíciles. Es reconfortante saber que no estoy sola en haber experimentado este tipo de situaciones y es empoderador poder ofrecer mi historia como un ejemplo de que nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Esta mañana, mientras preparaba la bollería para el día, me di cuenta de que noviembre había llegado sin que yo siquiera pensara en las fiestas navideñas que se acercaban.
Durante décadas esta época del año había sido una fuente de ansiedad porque significaba más gastos familiares, más regalos, que no serían apreciados, más reuniones donde sería tratada como una invitada no deseada en mi propia familia. Este año será diferente. Blanca y yo hemos planeado decorar la cafetería para Navidad y ofrecer especialidades de temporada. Don Manuel mencionó que no tiene planes específicos para Nochebuena y doña Hortensia comentó que sus hijos no podrán visitarla este año. Estoy considerando organizar una pequeña cena de Navidad en la cafetería para los clientes habituales que, como yo, han creado sus propias definiciones de familia basadas en la amabilidad mutua y el respeto. La verdad es que me siento más feliz y completa ahora, a los 66 años, de lo que me había sentido desde que tenía 20. Es un tipo diferente de felicidad que la que había buscado durante tantos años. No depende de la aprobación de otros ni de sentirme necesitada. Viene de dentro de saber que he construido algo valioso con mis propias manos y que finalmente he aprendido a respetarme a mí misma. Mañana comenzará otro día de trabajo en mi cafetería, otro día de servir a personas que valoran lo que ofrezco, otro día de vivir en mis propios términos. Y eso es exactamente como debe ser.